porque como la comunidad en general tiende a sospechar del ejercicio que hacen los congresistas en el sistema representativo, entonces no le dan mucho crédito pues, a los congresistas cuando ellos hacen interpretación de la Constitución y de las leyes. Como no le hacen mucho crédito, como no le dan mucho crédito a los congresistas, entonces dicen, el único que nos puede salvar, como si fuera el Chapulín Colorado, es el Tribunal Constitucional. Y en ese proceso se ha llegado, en base a la propia ignorancia de nuestros congresistas, en base a la propia ignorancia, se ha aprobado una ley, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde se reconoce al Tribunal Constitucional como el supremo intérprete de la Constitución. Como la ley dice algo que no queda amparado en el sistema constitucional. En el sistema constitucional tenemos a dos intérpretes, el Congreso y el Tribunal. Y además, el Congreso tiene la potestad de exigir la responsabilidad de los más altos funcionarios de la República, entre los cuales se encuentra el Tribunal Constitucional. Entonces, si es así, que el Congreso es intérprete y que el Congreso puede exigir que los magistrados del Tribunal Constitucional comparezcan ante el Congreso cuando hay infracción de la Constitución, ¿cómo así? ¿En qué lógica puede sustentarse que los congresistas dicten una ley donde se reconoce al Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución? Y ese es el caso. Entonces, ya el daño ya se realizó de manera, creo yo, irreversible, porque el tribunal está funcionando como si fuera el supremo intérprete. Y los propios congresistas y toda la comunidad jurídica sigue hablando de que el tribunal es el supremo intérprete. Yo me encuentro entre un reducido grupo y muy minoritario de quienes sostienen que ese ha sido un tremendo error. Yo estoy en minoría total en la comunidad jurídica en relación con este tema. Yo no creo que pueda ser, y no puede ser porque no se avala en nuestra propia cultura, no se respalda en nuestra propia historia. En Europa sí, es más. Tan es esto así que en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, los procesos contra los más altos funcionarios, a diferencia de lo que ocurre en el Perú, o de lo que pudiera ocurrir en Estados Unidos, se realizan mediante un sistema judicial o cuasi judicial. En el Perú no. En el Perú nosotros tenemos un sistema que es torpedeado constantemente por la comunidad jurídica, precisamente por desconfianza en la afirmación de lo político como tal. Entonces, yo me encuentro entre quienes sostienen que las nociones de Estado de Derecho y de Estado constitucional de derecho son una ficción a la vela, que eso es imposible de creer, porque es consecuencia de un racionalismo que pretende prescindir del sujeto en la relación política. Y no hay norma que hable sola. Todas las normas son consecuencia de un acto de voluntad o de interpretación de un sujeto, del sujeto que las lee, del sujeto que les da sentido, del sujeto que las significa o resignifica. Entonces, en la noción de la que yo parto, para mí la noción de Estado de Derecho no es sino un gran pretexto para afirmar el poder utilizando como un recurso argumentativo o retórico las normas para que mis actos queden mejor justificados. Yo estoy dentro de los que más bien, dentro de una línea, si quieren, aristotélica o platónica, piensan que lo político no es malo. Al contrario, cuando tú pretendes que lo político quede recortado por lo jurídico, lo que estás haciendo es cometer un grave engaño, porque lo político solamente se puede controlar mediante la disposición de personas correctas, prudentes, nobles, sensatas, que llevan una vida en la que se pretende afirmar la virtud. Pero hoy día hablar de virtud cuando uno va a foros o a círculos es una cosa extraña, pues, ¿no? O sea, ¿qué hablar de virtud, nobleza, honor, ¿no? Ese tipo de cosas son cosas del pasado, no se reconocen. Yo me encuentro entre quienes creen que es necesario no dejar de lado el discurso ético en materia política, porque pretender controlar la política a través del derecho no es sino una reverenda mentira. Yo creo que el derecho termina siendo un pretexto
en manos de quienes de manera inescrupulosa hacen mal uso del poder. El derecho ayuda, no puedo negar que ayuda, pero no es pues no es magia, no es magia. El derecho no es magia, el derecho es una herramienta en la afirmación del poder de las mayorías. Yo lo reduzco a eso. Si quieren que le den más datos, yo suscribo antes las posiciones de Carl Schmitt que las de Hans Kelsen. Y si eso me pone a mí en una situación desventajosa, porque me pueden poner el título de que yo de repente soy fascista o de repente soy nacionalsocialista, no me importa. Porque más allá de las etiquetas que a uno le puedan poner, lo importante es que uno maneje la realidad, que uno reconozca cuál es el mal. Cuando tú sabes cuál es el mal, a partir del reconocimiento del diagnóstico que tú haces del mal, recién entonces tú puedes poner los medios. Y los medios que hay que poner ahora son los que nos permitan recuperar la desintegración moral de la humanidad. Ese es el gran problema. Para mí ese es el problema central del que no se habla mucho, porque siempre se buscan recetas en gran parte venidas de organismos internacionales donde se pretende que con unos procesitos por ahí tú ya tienes controlada la situación. Eso es solamente el discurso de la boca para afuera. Pero ya me estoy extendiendo demasiado en el tema de las premisas y tenemos que entrar de lleno al tema de la acusación constitucional. Como pueden ver ustedes, esa es la dinámica en la que funciona el tema de la acusación constitucional. Tenemos pretensiones políticas que llegan al Congreso y el Congreso tiene que procesarlas. Hay una tasa de procesamiento de las pretensiones, una tasa de procesamiento que quiere decir una velocidad, pero también ciertas condiciones que te permiten transformar lo que se te solicita que tú hagas en un producto determinado. Cuando tú lo transformas correctamente, la sociedad legitima la acción política y todo el mundo está contento. Pero cuando no funciona por razón de que los sujetos que deben transformar la pretensión política en un resultado no tienen competencias o no tienen recursos, por una parte, o por otra parte, no tienen estrategias, no tienen prioridades, no tienen oportunidad, no le dan oportunidad, no tienen voluntad y la calidad de procesamiento es deficiente, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia será que el resultado político se transformará en amenazas y en ruido político que termina minando el papel que se le asigna al Congreso para que mejore la calidad política de la sociedad en general. Ese es el papel. Siguiente, por favor. En materia de la acusación constitucional en Perú, tenemos dos variantes. Estas variantes las ha introducido de manera conceptual el Tribunal Constitucional. No todo es malo en el Tribunal Constitucional, esa es una cosa muy buena. Ha desarrollado la noción del impeachment en el Perú. A partir de la sentencia 6 del año 2003, el Tribunal Constitucional dijo que debíamos entender que la acusación constitucional tiene dos variantes. Una variante, la del antejuicio político, otra variante, la del juicio político. La del antejuicio la utilizamos respecto de casos en los que la denuncia es por la comisión de un delito en el ejercicio de la función. De un delito en el ejercicio de la función. Y la variante del juicio político es la que utilizamos cuando el alto funcionario comete una infracción de la Constitución. Y respecto del tema de la infracción de la Constitución hay tremendo problema porque no están tasados los casos, no están tasados. Entonces es una categoría abierta en la que cabe que tú señales que tal acto representa una violación del artículo tal de la Constitución y como no has interpretado o aplicado correctamente ese artículo de la Constitución, entonces yo te puedo llevar al Congreso y puedo suspenderte en el ejercicio de función, puedo suspenderte, puedo destituirte y puedo inhabilitarte, sin que esto sea materia de la posterior indagación, examen o responsabilización a nivel judicial. Mientras que con el antejuicio político sí. El antejuicio político te permite que un alto funcionario, en virtud de la comisión de delitos en el ejercicio de la función, si el Congreso dice ha lugar a la formación de causa, entonces
tú llevas el proceso a nivel judicial. Entonces, el Congreso lo que hace es utilizar la prerrogativa del antejuicio político, la prerrogativa, para examinar la conducta de los más altos funcionarios de la República. Esas son las dos variantes. Siguiente, por favor. Estás en la... No lo dejas ver. ¿Cuáles son los elementos del proceso? Los elementos básicos son objetivos o subjetivos. Ya hemos visto los objetivos. Los objetivos son que haya habido delito cometido en el ejercicio de la función o que haya habido infracción de la Constitución. Y un tercer elemento objetivo es el plazo. Un tercer elemento objetivo es el plazo. A nivel subjetivo, estamos hablando de quiénes son las personas pasibles. Las personas pasibles, y esto es un número clausus, no cabe más, solamente esos, quienes son pasibles de una denuncia constitucional. Los pasibles son el presidente de la República, no en todos los casos, durante su mandato. Después de su mandato sí, pero durante su mandato no. Los congresistas, los ministros de Estado y el Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes, si el Tribunal Constitucional está reconocido como el tribunal, puede ser el supremo intérprete cuando en ejercicio de la potestad de analizar el comportamiento de los magistrados, el Congreso puede decir: tú, magistrado, que interpretas la Constitución con carácter supremo, tú eres pasible de esta acusación porque te has comportado inconstitucionalmente. Entonces es una contradicción. Es una contradicción y tenemos que convivir con ella. Es como tener la mentalidad de Woody Allen, o sea, una persona neurótica y ambivalente que no sabe quién es ni cómo debe proceder porque le cuesta trabajo entender dónde funciona en esa situación, qué debe hacer en cada caso. Y por eso tenemos unas situaciones medias psicopáticas. En algunos casos se resuelve de una manera, en otros casos se resuelve de otra manera y no sabemos en realidad qué es lo legal en el Perú. O sea, finalmente, quiénes somos, qué queremos, y tenemos que preguntarle quién soy, qué quiero, a dónde voy, a otro, a un tercero, a un otro, para que me lo resuelva. Porque yo mismo, como Congreso, no sé quién soy. No sé quién soy, tan no sé quién soy que le he dicho a otro que haga lo que yo tengo que hacer. Y eso es una deficiencia representativa. Y eso no revela otra cosa, sino la condición neurótica de nuestra propia población. Porque si tenemos congresistas neuróticos o una personalidad como la de Woody Allen, es porque la población peruana también se parece a Woody Allen. Y eso es un fenómeno a nivel global, porque si la sociedad moderna está llena de Woody Allen por todas partes. Entonces, tenemos al Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Suprema, los fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General. La siguiente, por favor. Miren ustedes cómo funciona el tema del plazo como uno de los elementos objetivos de la acusación constitucional. La prerrogativa, a diferencia de lo que ocurría con la Constitución del año 1979, la prerrogativa de la acusación constitucional no es de manera ilimitada o indefinida, hay plazo. Ese plazo se ha cortado. Con la Constitución del año 1979 no había plazo. O sea, una vez que tú eras uno de estos altos funcionarios, tú tenías la prerrogativa hasta que te murieras. Hasta que te murieras. El año 1993 se recorta y se dice que la prerrogativa rige, eso está en los artículos 99 y 100 de la Constitución y en el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Una vez que tú terminas con el ejercicio de tu función, hay 5 años de validez de la prerrogativa. Hay 5 años de validez de la prerrogativa. Entonces, estos 5 años tienen que expirar. Pregunta: ¿de qué naturaleza es ese plazo? ¿Es un plazo de prescripción o es un plazo de caducidad? La diferencia va a ser grande, porque si es un plazo de prescripción, cabe que lo suspendas, cabe que lo interrumpas. Y una vez que transcurre, tú tienes que demandar que se reconozca. Pero si es un plazo de caducidad, no cabe suspensión, no cabe interrupción y no es necesario que se declare, porque basta que haya transcurrido físicamente el tiempo para que se interprete que caducó. Los tratadistas, entre los cuales uno de ellos, el doctor
Marcial Rubio Correa, que es decano de la facultad, rector de la Universidad Católica, él sostiene que es un plazo de caducidad. Él me enseñó a mí en la universidad y yo he escrito un trabajito. Ustedes verán en la primera página de las diapositivas que les he pasado un enlace a Script. En ese enlace en Script tengo más o menos 160 publicaciones. Una de esas publicaciones es un enlace a un trabajo que se llama La naturaleza y efectos del plazo en la acusación constitucional en el Perú. Al estudiar cómo funciona el plazo, mi propuesta es que no puede tratarse los 5 años de manera indiferente respecto de los casos de antejuicio o de juicio político, y deberíamos intentar hacer un esfuerzo por distinguir. Debiéramos entender que es de caducidad solamente para el juicio político, pero en el caso de los antejuicios debiera ser de prescripción. Esa es mi propuesta en respuesta a la alternativa que propone el doctor Marcial Rubio. Pero eso ya, si les interesa, ustedes lo profundizarán. El asunto concreto es que en el Congreso peruano, en el Perú, se tiende a interpretar que todo hay que hacerlo fácil y por lo tanto son 5 años de caducidad. Con eso les expliqué la historia. Son 5 años de caducidad y se acabó. Pero para mí hay consideraciones que no se deben pasar por alto con ligereza ni con facilidad, porque esos 5 años tienen diferentes consecuencias cuando hablamos de delitos, a diferencia del caso de las infracciones de la Constitución. Imagínense ustedes 5 años de prescripción para el caso de las infracciones constitucionales. En cualquier momento le podría uno caer dentro de esos 5 años si fueran de prescripción. O sea, mientras el daño puede ser mayor, la protección también tiene que ser mayor. Pero cuando tienes otros elementos de juicio, como por ejemplo casos que valgan que se interrumpan o que se suspendan por la propia inacción del Congreso. Van a ver ustedes, pasa. La estructura del proceso. Tenemos SCAC, es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El proceso de acusaciones se lleva a cabo básicamente en 2 instancias. A pesar de que estamos en un Congreso unicameral, se lleva a cabo en 2 instancias, porque la Comisión Permanente, que es parte del régimen político peruano, tiene un papel muy interesante. Se dice del Perú que es un régimen unicameral, pero podríamos decir que ese régimen unicameral es imperfecto, porque funcionalmente, y esto lo aclara bastante Bielsa en sus trabajos de la diferencia de los distintos tipos de bicameralismo, funcionalmente hay temas a los que se les da un tratamiento bicameral, y para eso utilizamos la Comisión Permanente. La Comisión Permanente funge de primera instancia y el Pleno funge de segunda instancia. Es decir, hemos aplicado lo que existió en el Perú hasta el año 1992, lo hemos trasladado al sistema unicameral que rige en el Perú desde el año 1993. Entonces, y miren ustedes que estas instituciones tienen vieja data en el Perú. El tema de que el Congreso puede sancionar a los altos funcionarios por infracción de la Constitución es una cosa que se reconoce. En el Perú tenemos alrededor de 13 constituciones y de las 13 por lo menos hay 11 que la reconocen. No la reconocerá, por ejemplo, la del año 1822 o la del año 1824, pero a partir del año 1836 las constituciones reconocen que se debe sancionar a quienes infringen la Constitución. Entonces es una potestad que siempre ha tenido el Congreso. ¿Cuál es el problema? El problema es que a partir del año 2001 comienza una efervescencia increíble por la acusación constitucional como un método de control de los excesos del gobierno del señor Fujimori. Entonces, nunca antes se ha utilizado. Yo he sido funcionario de la Cámara de Diputados del Perú desde el año 80 hasta el año 92. Y la verdad que si alguna vez por ahí se presentaba alguna denuncia constitucional, creo que en los 12 años de repente han habido 2 casos. En 12 años, 2 casos. Es una cosa limitadísima que era de lo más inusual. Pero a partir del año 2001, por favor, hermano,
Miren ustedes los resultados. Ahora no estamos funcionando del todo bien, pero miren, periodo 2006 al año 2011. O sea, este es el periodo aprista. Se presentaron 250 denuncias. En el periodo 2011 al 2016, que todavía no ha terminado, tenemos 332 denuncias. Pero miren los resultados. En el periodo 2006-2011 llegaron a la Fiscalía de la Nación, es decir, casos de antejuicio político, llegaron 3 casos. 2011-2016, 0. Por infracción de la Constitución, 1. 2011-2016, 0. O sea, en el total de los últimos casi 10 años, solamente han habido 4 casos. Ahora, ¿qué casos? Ese es otro tema. ¿Y cuándo es que los casos se convierten en casos? Cuando hablamos de estos 3, ¿quiénes son? 3 congresistas. 3 congresistas, la señora Canchaya, la señora Tula Benítez y el señor Anaya. La señora Anaya le decían el comepollos. No me acuerdo cómo le decían a la señora Canchaya y a la señora Benítez, pero ellas dos eran acusadas porque habían contratado personal sin reunir las calificaciones que fijaban las normas para la contratación. A la señora Canchaya, por ejemplo, había contratado como asesora a la mucama de sus hijos, a pesar de que se señalaba en las normas los requisitos para contratar a un asesor. Ella contrató a la mucama de sus hijos. La señora Tula Benítez contrató a un chiquillo que aparecía en los padrones del Congreso, pero parece que cobraba y le daba la plata a la señora Tula Benítez. Y al último caso, el señor Anaya, que le decía el comepollos, el caso llegó al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el señor inventó facturas por un valor increíble de pollos. O sea, él comía pollo todos los días y cada pollo era carísimo. Detectaron los casos en los que había esa desproporción, salió en los medios de comunicación, entonces se llevó a cabo el proceso y a los 3 se les abrió proceso a nivel judicial. No me pregunten qué ha pasado a nivel judicial, porque generalmente el Congreso pierde todo el Poder Judicial. Todo se pierde, porque nuestros procuradores son pésimos y nuestras herramientas, en comparación con la capacidad que tiene la corrupción para pasar por abajo, lo que en México le llaman la mordida, no sé cómo le llamarán en sus países, o acá le decimos la coima, ¿no? Entonces tú tienes jueces a tu medida, y tú tienes jueces a tu medida, el sistema está mal, pues. Entonces, y eso no se cura con el derecho, porque justamente los que practican el derecho son los que más vueltas le dan al derecho. Entonces, ¿dónde está eso de que el derecho es una restricción? El problema son los hombres. El problema es que la gente no le... Perdónenme ustedes, yo tengo 2 defectos. Uno, soy coprolálico. Y segundo, soy narcoléptico. Cuando veo películas me quedo dormido. Salvo que sean así de Rocky o de Woody Allen, que me entretienen. Pero en la coprolalia se me salen las palabras porque tengo cosas que decir y el lenguaje me queda chico, entonces recurro a vías que son marginales para decir las cosas. Pero si les importa un carajo, entonces ¿cómo vamos a corregir los problemas? ¿Cómo vamos a corregir los problemas si la gente es indiferente respecto de la parte moral? Y eso está entre los congresistas, que solamente actúan cuando los medios de comunicación han levantado el problema. Pero si los medios de comunicación no levantan el problema, les importa otro carajo. No lo hacen. Y eso es un problema común. Eso se puede solucionar con el derecho, con penas más altas. Al contrario, te adaptas, aumentas tus costos y ves cómo los nivelas después. Pero no hay otra manera sino a partir de las convicciones. Y mientras que posterguemos el momento de atacar la raíz del problema, no llamando las cosas por su nombre, las cosas van a seguir igual o peor. Eso, los que viven en Centroamérica en particular, pueden dar fe cómo está el tema de las maras ahí, porque avanza la delincuencia. En el Perú ya llegó también ese tipo de delincuencia como el sicariato, y no sabemos a dónde vamos a llegar. El otro día unos sicarios reventaron un Porsche, un horror para los dueños de la Porsche, que su carro haya terminado de esa manera, y encima no mataron al delincuente. O sea, explosionó el Porsche y el delincuente no se murió, se escapó.
Ni siquiera hicieron bien las cosas. Bueno, vamos así porque ya estamos. Sí, muchas gracias. Bueno, siguiente. Esto es más o menos, yo tenía 40 minutos, se han pasado 35. Más o menos creo que la idea está ahí. En las diapositivas está el detalle, todo el proceso, pero se van a aburrir si es que con eso, con la cuestión de cuántos días para acá, cuántos días para allá. Lo central es la subcomisión de acusaciones constitucionales, es un órgano de la comisión permanente y la responsabilidad de la subcomisión es investigar. Ellos son los que tienen que acumular las pruebas. Por eso es que dentro de la subcomisión de acusaciones siempre se designa un ponente. El ponente es el que analiza la denuncia, examina las pruebas presentadas por el denunciante, dice que otras pruebas tienen que ofrecerse, que tienen que actuarse y que tienen posteriormente que merituarse. Eso está a cargo del ponente. El ponente examina la situación y luego propone a la subcomisión las pruebas que haya que actuar y que luego merituar. Entonces, todo gravita en función del ponente de la comisión. Lo extraño es que, miren, han pasado ya 4 años y no hay resultados. Será pues que los medios de comunicación han sido ineficientes, porque si el Congreso funciona de acuerdo a la música que le toquen los medios, entonces a menos que hayan aceitado los medios para que no digan nada. Y entre otras cosas tenemos nada, yo no tengo, como ustedes me imagino les pasará también, no sé si pasará así en sus países, hay un grupo de personas en el Congreso peruano que no somos contratadas por cuestiones de confianza, sino que servimos al Estado peruano. Nosotros servimos al Estado. Entonces, dentro de esta lógica, yo no tengo mi corazoncito ni en contra ni a favor del señor Alan García, ni en contra ni a favor del señor Humala, Toledo, ni de Fujimori, ni de nadie. En algún caso sí he tomado posición en relación con el señor Fujimori, porque dio un golpe de Estado y afectó al Congreso. Ahí tuve que tomar posición y yo trabajé para el Congreso disuelto. Yo no trabajé para el Congreso nuevo. El Congreso disuelto funcionó unos pocos meses, me filmaron, me tiraron dedo, me quitaron todo lo que tenía, mi familia se fue a la misma mierda y de ahí tuve que volver a renacer como el ave fénix a partir del año 2012. Pero en síntesis, existe una denuncia contra el señor Alan García que se ha documentado en una comisión investigadora, pero hasta ahora el presidente de la comisión no sé si de repente vivirá en el éter y no se ha dado cuenta que hay algún problema y que de repente tiene que ser más proactivo y no lo hace, y los miembros de la comisión no dicen nada, todos miran para todos lados, no sé, de repente algún día les caerá algo del cielo y se iluminarán, pero la cosa concreta es que esta institución no está funcionando. Es como si tuvieras un tiburón sin dientes. ¿Para qué te sirve el puto tiburón? Bueno, yo quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Si tienen algún psiquiatra que pueda ver el caso de mi se lo voy a agradecer, pero de verdad que el tema, cuando algo te toca la carne, la médula y el hueso, no puedes evitar decir lo que tú sientes. Y si tengo que comunicarme con colegas como ustedes, yo espero que ustedes me comprendan, porque la mierda que se vive es muy grande y uno puede terminar con niveles de enfermedad gravísimos. Gente que tiene en el Congreso problemas de hipertensión, o si no, familias disfuncionales o disociadas o divorciadas y con cachos por todos lados. Porque el horario de trabajo acá, yo he venido a trabajar hoy día, como todos los días, a las 7 de la mañana. Ayer nos fuimos a las 12 de la noche. Felizmente que mi mujer ya está grande, ¿no? Ya tiene cerca de 60 años, si no, también habría riesgo de cacho. Bueno, queda a su disposición. Si no tienen ninguna pregunta, nosotros sí tenemos un regalito que darles, que son, no sé si tendrán ya la maleta llena, pero son 7 libros que hemos producido con mucho esfuerzo y en contra de todo. O sea, eso no ha sido gracias al Congreso, eso ha sido a pesar del Congreso, porque el Congreso no nos ayuda. Yo, por ejemplo, tengo un libro por publicar con el fondo editorial de hace 3 años y hasta ahora no lo publican
porque están dándole prioridad a otro tipo de publicaciones sobre cuestiones locales. Entonces, la verdad es un ensayo que es interesante, es un enfoque psicoanalítico del problema de la constitución y de la representación. Es un libro que está en el fondo editorial, que se llama Olvido constitucional y vacío representativo en el Perú. Hay que esperar nada más, o sea, por eso digo, la producción no se hace gracias al Congreso, se hace a pesar del Congreso, porque no recibimos el suficiente apoyo y el esfuerzo que nos cuesta, sobre todo a que no tenemos ningún tipo de vinculación con ningún partido, es mucho más grande, es muchísimo más grande. Bueno, les rogaría que me den su nota para acordarme de ustedes. Yo voy a hacer mi indagación y voy a buscar la música que hay acá y los poetas. A mí me interesa la poesía. Luego los poetas. Bueno, aparte de Borges, ¿no? ¿Sí? No, es nuestro agradecimiento. No soy muy poeta, entonces le debo la poesía. Antes de inventarle, si quiere le pongo un par de poetas argentinos importantes. Pero no son, o sea, yo no sé leer mucho poesía, pero si quiere le pongo un par de poetas. Para no desperdiciar la oportunidad. ¿No está todo bien? Bueno, no sé si les haya malogrado el pastel con los kilos de más que se van a llevar ahí. Son todos, bueno, son 7 libros, si no me equivoco. De los 7, gracias. De los 7, 6 han sido producción exclusiva de los trabajadores del Congreso, que se ha hecho fundamentalmente no con fondos del Congreso, sino con AECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ellos nos han ayudado. De no haber sido por eso, tampoco se hubiera publicado. Y el problema no es ya ahora que no se publique, porque no existan elementos. No, el problema es que la gente no lee. Uno dice, ¿para qué mierda trabajan cuando todo eso se queda sin leer? Yo siempre ando pensando que en algún momento se les aparecerá el Espíritu Santo y algo cambiará. Y además, mil perdones por las lecturas, pero me sale del alma. Al contrario, es lo más rico. Muchas gracias. Bueno, entonces, ha sido un placer estar con ustedes. Quedan muchas preguntas. ¿Ah? En el caso mío quedan muchas preguntas. Pero algunas No, pero es que son tantas que no sé ni cómo sacarlas, ¿verdad? Bueno, es interesante. sacrifica todas menos una. ¿Cuál sería esa una? Bueno, aquí, digamos ¿qué entienden ustedes por algo de la magistratura? ¿Qué es eso? ¿Cuál? Consejo de la Magistratura. CNM, el CNM, Consejo Nacional de la Magistratura. Es un órgano que tiene a su cargo el control de la regularidad de la conducta de los jueces. Nosotros En Venezuela también. Sí, en Venezuela se llama dirección. O sea, no es un órgano encargado de disciplina, ¿no?, de los jueces, pero y fíjate que ese es un órgano interesante porque no está integrado por jueces, sino por ejemplo, ahorita están en plena competencia, ahorita están en elecciones. Si tú vas por el edificio del Poder Judicial. Sí, yo vi un cartel amarillo con unos candidatos al CNM. Hay un montón que son los que van a representar al Colegio de Abogados, pero también tienes representantes de las universidades, tienes representantes de universidades privadas, universidades públicas. Entonces ellos se constituyen en un foro que examina el comportamiento de los jueces, por ejemplo, y eso está funcionando. El señor Carlos Ramos Heredia fue fiscal de la Nación y se le acusaba mucho porque él es primo de la señora Nadine. Entonces se le encontró indicios de que había favorecido la corrupción en el departamento de Ancash. Se le inició un proceso y se lo suspendió en el ejercicio de sus funciones. ¿Quién lo hizo? El Consejo Nacional de la Magistratura. Y en vez de él han designado a una persona que lo reemplace como fiscal de la Nación, nada menos, y acababa de asumir funciones. O sea, el señor no habría sido fiscal de la Nación, que te digo, ni 5 o 6 meses. Y en los 5 o 6 meses, ¡pum!, le cayó todo. Y ahora está tirando cintura. O sea, funcionó. Pero al revés también pasa. En el Congreso actualmente, el Congreso puede remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por falta grave. ¿Ya? En el periodo 2006-2011 hubo un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura al que se le removió, y actualmente hay otro proceso
para remover a otro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por falta grave. ¿Y eso en qué consiste? En que fundamentalmente casos de nepotismo. Casos de nepotismo. Por nepotismo, porque se exceden en las contrataciones o tienen relaciones o conversaciones impropias con quienes ellos deben estar controlando, se los ha sancionado. O sea, no están tan mal las cosas en el Perú, hay esperanza. Pero le hago una pregunta, ¿el Consejo de la Magistratura funciona también para el nombramiento de jueces? Sí. Ok, en Argentina también funciona como parte del nombramiento de jueces. Sí, sí, sí. Pero allá en la República Dominicana es diferente. Allá la parte disciplinaria la tiene el Consejo de Poder Judicial, que está integrado por un conjunto de jueces. Y el Consejo Nacional de Magistratura, entonces está compuesto, no es tan plural, debería ser más plural, porque no está representado universidades, nada de esas cosas, sino que es el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo Superior del Consejo de Poder Judicial y creo que el Procurador de la República, es decir, son del mismo gobierno y ellos eligen a los jueces, tienen esa función, pero no la parte disciplinaria. ¿Otra pregunta? Entonces ahora tengo café, tabaco, me falta el ron. Nuestro agradecimiento al doctor César de Alba.